Mi nombre es Angie Serna Luna y hoy les voy a hablar un tema muy importante en la historia de Colombia, la guerrilla. De ellos han hablado mucho, pero ¿qué significa realmente? Este es un grupo armado que lucha contra el gobierno de su mismo país. Ellos aparecieron hace unos 60 años principalmente por la desigualdad social. ¿Pero por qué surgieron? La razón principal fue que muchas personas, hablando principalmente de la gente del campo, sentía que no tenía las mismas oportunidades que las de la ciudad. Ellos no tenían suficientes tierras para cultivar, ni colegios, ni médicos para todo. Así que los campesinos líderes pensaron que la única forma de ser escuchados era mediante las armas. Esto trajo mucha violencia, pero su origen fue por la falta de justicia social. En Colombia existieron varios grupos, pero los más conocidos fueron las FARC, que fue el grupo más antiguo y grande formado por todos los campesinos, el ELN, influenciado por ideas religiosas y de estudiantes, y el M-19, un grupo urbano que se hizo famoso por las acciones muy llamativas, y por último el EPL, que seguía ideas políticas de otros países. Hoy en día muchos de los grupos han dejado las armas para intentar cambiar las cosas, hablando y participando en política. Aunque todavía queda mucho para hacer para lograr una convivencia y quedar en paz. Gracias por escuchar. Durante la dictadura militar argentina, que se extendió entre 1976 y 1983, el país estuvo bajo un régimen que perseguía, detenía y desaparecía a personas consideradas opositoras al gobierno. Esta dictadura se caracterizó por la censura, la represión política y la existencia de centros clandestinos de detención, así como por operativos militares y policiales contra grupos armados y militantes políticos, como en muchas otras dictaduras. Un ejemplo de estas operaciones fue la Casa de los Conejos, ubicada en La Plata, provincia de Buenos Aires, ciudad en la que yo me crié. La vivienda funcionaba como un espacio clandestino del grupo Montoneros. Oficialmente era presentada como una casa de cría de conejos, pero en realidad allí se imprimía la revista Evita Montonera y se organizaba actividades políticas clandestinas. El 24 de noviembre de 1976, fuerzas militares y policiales realizaron un operativo sobre la casa. Durante el ataque murieron varios militares que se encontraban en el lugar y una bebé fue sustraída por las fuerzas represivas. Las paredes de la vivienda conservan hoy los agujeros de bala de aquel operativo, que muestran las condiciones de violencia en que se desarrollaron estos hechos. La Casa de los Conejos es un ejemplo de cómo durante la dictadura argentina se llevaban a cabo operativos contra organizaciones políticas y cómo los espacios cotidianos podían ser utilizados para actividades clandestinas. La vivienda se conserva actualmente como sitio de memoria, lo que permite estudiar y recordar estos hechos históricos. Aparte, esto tiene un vínculo con mi familia por el hecho de que eran conocidos directos con esta familia de Montoneros. Nunca fueron involucrados en ninguna actividad, pues se mantenían al borde de lo legal, pero sí que eran conocidos y pues es una historia que me gustaría contar. Durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, la vida de mi abuela apenas con 4 años no fue nada fácil. Ella vivió en una época en la que muchas personas tenían pocos recursos y había mucha pobreza. La mayoría de la gente se acostumbró a vivir con lo justo y a no esperar grandes cambios. Así que seguían con su vida a vida pese a tantas dificultades. Mi abuela apenas fue a la escuela en los primeros años de presidencia de Salazar, ya que la situación era muy complicada. Desde que se acuerda tuvo que ayudar en casa y trabajar, así que aprender a leer y escribir no fue una prioridad. En cambio, mi tía, que nació en 1958, sí fue a la escuela durante esos años. Aún así, la educación era muy básica y estricta. Solo se enseñaban ciertos contenidos y la escuela era más una forma de obedecer normas que de aprender cosas nuevas, y todo esto por los ideales de obediencia de Salazar. Mi abuela empezó a trabajar siendo muy niña. No tenía un trabajo fijo como los de ahora,
Ayudaba en el campo, limpiaba casas, etc. Trabajaba muchas horas ya que era necesario para poder comer. Para la gente humilde como mi abuela, no había descansos ni derechos laborales. Simplemente se trabajaba lo que hiciera falta. Ella no tenía ni voz ni voto. Siendo tan joven y trabajando bajo tanto abuso, solo podía seguir las órdenes y esperar a que algún día las cosas mejoraran. El miedo era tan grande que no se atrevía a decir nada. Pero eso sí, mi abuela recuerda que en esa época Salazar decía que la gente podía pasar hambre, pero que no habría sangre. Esa frase se escuchaba mucho y para muchos parecía justificar los sacrificios de cada día durante ese infierno. Aún recuerdo cuando tenía 20 años. Nuestra casa era pequeña, de piedra, fría en invierno. Dormíamos yo y mis 5 hermanos en la misma habitación, y el día empezaba antes de que cantara el gallo. Yo trabajaba en el campo con mi padre desde bien pequeño. Teníamos unas pocas tierras y vivíamos de eso. Para comer, hortalizas, verduras, pan casi todos los días, y carne solo cuando matábamos un cerdo o alguna gallina. La ropa pasaba de un hermano a otro, y los zapatos, bueno, ya no daban más de sí. Aún así, aún viviendo bajo una dictadura, no pensábamos en la política, pensábamos en que la cosecha saliera bien y en guardar comida para el invierno. Pero el miedo estaba ahí. Aunque no se hablara, un amigo de mi padre, un hombre tranquilo que trabajaba como cualquiera, como podría ser perfectamente mi padre, hizo un comentario en contra del gobierno delante de quien no debía. Una noche vinieron a buscarlo. Eran hombres serios, sin uniforme claro, pero todos sabemos quiénes eran. Se trataba de la policía política. Se lo llevaron y nunca volvió. Tiempo después, por el pueblo recorrió el rumor de que lo habían asesinado. Sin duda, nadie preguntó más. Aprendimos a estar callados. Y luego, por si fuera poco, estaba la guerra. Un amigo mío, un poco mayor, fue enviado a África. Aún me acuerdo el día que se despidió de mí. Aún no se me puede olvidar esa cara. Nunca más supe de él, pero gracias a su madre supe que él seguía vivo. Así que esa era nuestra vida. Trabajar, intentar no llamar la atención y tirar hacia adelante como podíamos. Aún me acuerdo también que mis momentos de paz y de tranquilidad eran ir a pescar al río. Allí, con el agua, tranquila, podía respirar y olvidar un poco los malos momentos. Sin duda, no éramos ni héroes ni rebeldes. Simplemente éramos personas intentando sobrevivir como pudiéramos. Cuando le pregunté a mi abuelo por la guerra civil y la posguerra, me dijo que no recordaba grandes momentos, sino pequeñas cosas del día a día. Él era joven y vivía en un pueblo pequeño de España. La vida era muy simple y bastante dura. Me contó que durante la guerra, y sobre todo después, había mucha escasez. La comida estaba racionada, y muchas veces comían siempre lo mismo. El pan se guardaba para que durara varios días, y casi todo el mundo pasaba hambre. Ir al colegio no siempre era posible, porque a veces no había clases, y otras veces los niños tenían que ayudar en casa o en el campo. Uno de los recuerdos que más me marcó fue lo que pasó con un vecino del pueblo. Era un hombre normal, al que todo el mundo conocía. No hablaba mucho de política, pero se decía que durante la guerra había estado en el bando perdedor. Una noche vinieron a buscarlo, y se lo llevaron. Nadie explicó nada, y nadie preguntó. En su casa, como en muchas otras, aprendieron que lo mejor era callar. Al día siguiente, el pueblo siguió con su rutina. La gente iba a trabajar y hacía como si no hubiera pasado nada. El vecino no volvió nunca. Su familia se marchó tiempo después y su casa quedó vacía. Mi abuelo dice que ese silencio fue lo que más le impresionó, porque todos sabían lo que había pasado, pero nadie se atrevía a decirlo. Durante la posguerra la situación no mejoró. España estaba destrozada y había mucha pobreza. No había libertades y todo estaba muy controlado. La gente tenía miedo a hablar, incluso entre amigos o vecinos. Mi abuelo siempre termina diciendo que aquella época enseñó a mucha gente a sobrevivir en silencio, y que recordar estas historias es importante para entender lo que se vivió y valorar lo que tenemos hoy. Mi abuela nació en 1942 en Galicia, en una época muy difícil, justo después de la Guerra Civil Española. Fue un tiempo de posguerra, marcado por la pobreza, el miedo y la falta de recursos.
Muchas familias estaban incompletas porque muchos hombres se habían ido a la guerra y no volvieron. Este es el caso de mi abuela. Su abuelo se fue a la guerra y nunca regresó, lo que afectó mucho a su familia tanto emocional como económicamente. La situación social en Galicia era muy dura. La mayoría de las familias vivían del campo, con muy poco dinero y con grandes dificultades para salir adelante. Había mucha escasez y la vida cotidiana era muy sencilla, centrada en sobrevivir día a día. La educación en esa época también era muy limitada. Aunque existía la escuela, muchos niños no podían asistir de forma regular porque tenían que ayudar en casa o trabajar desde pequeños. Además, la enseñanza estaba muy controlada por el régimen franquista y por la Iglesia. Mi abuela comenzó a trabajar siendo muy joven, como era habitual entonces. Ayudaba en las tareas del campo, en casa y cuidando de otros familiares. Durante la dictadura franquista existía mucha represión y miedo. No se podía hablar libremente ni criticar al gobierno. La gente tenía cuidado incluso con lo que decía delante de los vecinos. Uno de los mayores problemas diarios era la alimentación. Se pasaba hambre, y la comida era muy básica: pan, patatas, caldo o lo que cada familia pudiera cultivar. La carne o los productos especiales eran muy raros, y solo se consumían en ocasiones muy especiales. En conclusión, la infancia y juventud de mi abuela estuvieron marcadas por la pobreza, el trabajo temprano, la represión y las consecuencias de la guerra, pero también por el esfuerzo y la capacidad de las personas para salir adelante a pesar de todas las dificultades a las que se afrontaban día a día. Hola, soy María y vengo a explicaros cómo vivió mi familia la guerra civil y la posguerra. Mi madre es originaria de Cartagena, una ciudad portuaria en Murcia que fue muy castigada durante la posguerra, ya que fue la última ciudad del bando republicano en cara al franquismo. Mi padre es originario de un pueblo cerca de Sevilla, Alcolea del Río, donde resistieron a los caciques. Una de las historias más conocidas en mi familia materna es la de mi bisabuelo Pepe, quien no se posicionaba ni como nacional ni como republicano, pero al residir en Cartagena lo enviaron a las brigadas del campesino, que era el lado más radical del bando republicano, a luchar. Durante la guerra, los nacionales lo capturaron, y como le dieron a escoger entre luchar para ellos o el fusilamiento, pues luchó para los nacionales. Una noche, en las trincheras, dijo que la guerra no tenía sentido y que eran todos hermanos peleándose entre ellos. Un teniente lo oyó y preguntó por su nombre, a lo que respondieron con Lozano. Este es un detalle importante, porque al parecer había otro Lozano, y cuando lo llamaron a fusilar aquella noche salió el otro Lozano y mi bisabuelo se salvó. Cuando los nacionales ganaron la guerra, como mi bisabuelo había empezado luchando en el bando republicano, lo enviaron a la cárcel por unos meses. Otra historia que vivió mi bisabuela cuando era pequeña fue que bombardearon su casa. Para un poco de contexto, en Cartagena había veces que sonaban las alarmas de bombardeo y tenían que dejar todo lo que estaban haciendo e ir directamente al refugio más cercano, y se quedaban ahí hasta que volvían a sonar las alarmas, indicando que ya estaban a salvo, pero no sabías qué te ibas a encontrar al volver. Y una de esas veces le tocó a mi bisabuela Maricruz, pero por suerte un vecino les dejó que durmieran en su casa, su madre en una mecedora y ellos apoyados en sus piernas. Por parte de mi padre, resulta que al primer marido de mi bisabuela Julia lo mataron en la guerra. Una cosa que no sabía al empezar este proyecto es que hubo un famoso escritor americano, Ernest Hemingway, que fue a Cartagena con las brigadas comunistas internacionales por la Segunda República, y cuando se vieron forzados a partir, escribió un libro acerca de su experiencia llamado Por quién doblan las campanas. En lo que respecta a la posguerra, la comida estaba muy racionalizada, con cartillas que marcaban la cantidad que te tocaba, había mucha hambruna. Incluso llegaban a comer gatos como si fueran liebres para no pasar hambre. Ni siquiera los sueldos solían llegar. Por ejemplo, el padrino de mi abuela era panadero, y había veces que le pagaban su sueldo y lo complementaban con pan porque no llegaba a lo que le correspondía. Las mujeres estaban muy restringidas. No podían abrir una cuenta en el banco, no podían llevar un coche, no podían llevar pantalones, no podían fumar en público, no podían casarse sin permiso. Un buen ejemplo es lo que le pasó a la hermana mayor de mi abuela. Hubo una temporada en la que quiso ir a Francia a pasar tiempo con unos familiares, y para salir de España tuvo que hacer un curso con la Falange Femenina, que era el brazo duro del régimen, para demostrar que estaba capacitada para llevar una casa y que representaba bien los valores de una mujer española. El poder residía por completo en los militares y en la iglesia. De hecho, la iglesia decretaba que los domingos no se podía trabajar. ¿Qué pasa? Mi bisabuelo materno, que era carpintero, estaba a cargo de un montón de gente, de su mujer, de sus 3 hijos, de su madre, de sus hermanos, y pues el sueldo normal no le daba, así que fue a la iglesia a pedir permiso para poder trabajar los domingos. Fue a hablar con el cura, le explicó la situación.
Le dijo que él iba a ir a misa todos los domingos, pero que luego tenía que dejarle trabajar, y el cura le dijo que no. Pero como necesitaba trabajar, pues se las apañaron para trabajar. Las calles estaban llenas de militares y la máquina que tenían hacía mucho ruido, así que ponía a sus 3 hijos, entre ellos mi abuela, en las calles que daban al taller, a vigilar, y si veían a algún militar daban la señal y paraban la máquina. Gracias a Dios nunca pasó nada, pero había mucha tensión en el ambiente. En las escuelas ponían a Franco claramente como un salvador, cosa que no era. Por ejemplo, cuando mi abuela era pequeña y su abuela le contó que lo peor de la guerra eran los bombardeos, y mi abuela preguntó que quién bombardeaba y su abuela le contestó que Franco, mi abuela se quedó impactada. Respecto a la familia de mi padre, heredaban todo de hermano a hermano, la gente trabajaba de sol a sol para poder llevarse algo de comer a la boca y en las villas los caciques, que eran los ricos y generalmente franquistas, abusaban de su poder. Los problemas que habían presentes eran básicamente mucha incertidumbre y el temor a qué puede pasar ahora. Por ejemplo, en Cartagena, cuando pasabas por Capitanía General, que era la residencia de Franco cuando visitaba la ciudad y la de los militares, no te podías parar enfrente aunque fuese para hablar, porque los militares pensaban que estabas planeando un atentado o algo. También había guardias civiles que eran malas personas y otros que eran buenas personas. El hermano de mi bisabuela Maricruz, Alfonso, era uno de ellos. Iba en bicicleta por los montes de Cartagena solo para llevar un poco de pan a una familia muy numerosa que no podía conseguirlo por su cuenta. Y para acabar, una anécdota muy curiosa. Uno de los bisabuelos de mi prima era un boxeador muy famoso que se hizo con una gran fortuna en Barcelona y decidió volver a Lorca, su ciudad natal, para establecerse. Y cuando vuelve, se entera de que llaman a un antiguo amigo suyo, Salvador de Rivera, a la Plaza de Toros, que es donde fusilaban a la gente. Así que fue y respondió por él, haciéndose cargo de sus acciones y salvándolo. Años después, cuando los abuelos de mi prima se conocieron, se dieron cuenta de que si no fuera por el padre del otro, ellos no estarían allí. Y esas son todas las historias de mi familia. Espero que os haya entretenido y que tengáis un muy buen día. Chao. En la guerra de Bielorrusia, el padre de mi bisabuela Luba cayó prisionero en los enemigos, pero lo dejaron libre. En cambio, el padre de mi bisabuelo Boba también cayó prisionero, pero él estuvo 10 años en el campamento enemigo. En esos tiempos existían 2 bandos de alemanes, los originalmente alemanes que no mataban a la gente pasiva, tipo los que solo mataban al ejército, y los castigadores, es decir, traidores de su patria, su país. Ellos mataban a todo el mundo, al ejército y a los inocentes. Los partisanos, o sea, vengadores de su país natal, Bielorrusia, Rusia, etc., eran jóvenes adolescentes, personas mayores, chicas y chicos de todas las edades, a los que les habían arrebatado muchas cosas, familia, pueblo, etc. Defendían a su país, se escondían en el bosque y eran muy fuertes. Lo más curioso es que los alemanes les tenían mucho miedo. El abuelo de mi abuela enterró provisiones como miel, sal y unas cuantas más para la guerra. Por si comenzaba una los tenía ahí y eso les salvó la vida. Las familias vivían en cuevas subterráneas, pero un día los alemanes los descubrieron. Por suerte, esos alemanes eran los pasivos, los que solo mataban al ejército. Pero ellos pensaron que en esa cueva se escondía el ejército y quisieron tirar una bomba. En ese momento la madre de la abuela Luba salió gritando de la cueva que no había ejército y que solo eran personas pasivas, tipo niños y viejos. Gracias a eso ellos se fueron y ella salvó a esas personas que se encontraban ahí a la cueva. A la frontera de Moscú les faltaba personal en el ejército. A causa de eso crearon divisiones del ejército de Kazajistán y del lejano oeste, que los enviaron para proteger Moscú.